Nadie se movió. Toda la sala se congeló como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El nuevo CEO se quedó en silencio, con la mirada fija en un plano arquitectónico que no tenía firma. Escaneó la sala con un enfoque cortante y dijo, tráiganme al verdadero arquitecto ahora. Pero cuando la conserje, sí, la mujer a la que todos habían ignorado durante años, levantó la mano, un escalofrío recorrió la espalda de todos. La humillación llegaría antes que la gloria. Esta es la historia que nadie se atrevió a contar hasta ahora. Nueva York todavía despertaba cuando las puertas espejadas del elevador se abrieron en el piso 34 de Callister y Rojas, una de las firmas de arquitectura más prestigiosas del país. Tacones resonaban contra el mármol. Corbatas se ajustaban a toda prisa. La noticia ya se había propagado como fuego. El nuevo CEO estaba allí. Y no cualquier CEO. Damián Paredes, exoficial militar, magnate inmobiliario hecho a sí mismo, conocido por despedir departamentos enteros con un correo de 3 líneas, un hombre que no toleraba la debilidad y odiaba la mediocridad. Caminó por el pasillo principal como un general inspeccionando un campo de batalla. La sala de juntas estaba llena, los ejecutivos alineados en tensión, sonrisas forzadas y tensas. Sin siquiera un saludo, Damián abrió un portafolio de cuero y sacó una sola hoja. La colocó sobre la mesa de cristal. Era un diseño impresionante, moderno, audaz, perfecto, un plano para un centro de innovación sostenible, combinando arte y funcionalidad de una manera que dejó a todos boquiabiertos. Pasó un dedo por las líneas como si tocara una reliquia y luego habló con voz helada. Esto no lo hizo ninguno de ustedes, ¿verdad? Nadie respondió. El silencio era denso, pesado, como cemento fresco. Encuéntrenme a quien hizo esto ahora. No quiero suposiciones ni pasantes jugando. Quiero al verdadero arquitecto. 5 minutos. El equipo intercambió miradas de pánico. Un director carraspeó. Una ejecutiva mordió su labio. Otro gerente fingió revisar su teléfono. Y entonces, desde el fondo de la sala, se escuchó el leve sonido de una escoba deslizándose sobre el suelo pulido. Todas las miradas se giraron. Una mujer con uniforme azul marino de conserje se detuvo, con guantes de goma y una diadema. Sus ojos estaban tranquilos. Demasiado tranquilos. Dejó de barrer, se irguió y lentamente levantó la mano. Yo lo hice. Yo soy quien diseñó eso. El tiempo se detuvo. El silencio tras las palabras de la conserje era ensordecedor. Los ejecutivos se miraban como si fueran parte de una alucinación colectiva. La mujer que se atribuía el plano era la misma que limpiaba ventanas, restregaba baños y trapeaba los pisos cada noche. La misma que llegaba antes que todos, se iba después de que todos se marchaban y nunca pedía nada. Ni siquiera sabían su nombre. Damián la observó como si tratara de resolver un acertijo imposible. Caminó lentamente hacia ella, sosteniendo la hoja con el diseño frente a su rostro. Estas curvas, el tratamiento de luz, este flujo de aire a través de los paneles solares de vidrio. Entrecerró los ojos. ¿Tú diseñaste esto? Ella asintió sin titubear. Cada línea, intervino un gerente desde el otro extremo de la mesa. Esto debe ser una broma. Tal vez lo vio en internet. Este tipo de concepto no surge de alguien que empuja un trapeador. No copié nada, respondió ella, con tono sereno pero firme. Lo diseñé yo misma. Trabajé en él durante mis turnos de noche, cuando todos se habían ido. Usé papel de bocetos viejo del almacén y lo dibujé a mano. Luego lo escaneé e imprimí. Sandra, directora de recursos humanos, cruzó los brazos tratando de ocultar su incredulidad. Con todo respeto, usted es conserje. No tiene las credenciales para algo así. Sí las tengo, contestó la mujer mirándola directamente. Solo que nunca preguntaron. Damián se volvió hacia el resto de la sala. ¿Ninguno de ustedes sabía esto? Silencio incómodo. Un joven analista murmuró al fin, ella suele pasar tiempo en el piso de diseño por las noches. Hemos visto bocetos en los pizarrones. Pensamos que eran garabatos. Damián volvió a mirarla. ¿Cuál es tu nombre? Ella se quitó lentamente un guante como revelando parte de sí misma por primera vez. Gemana Morales, graduada en arquitectura del MIT. Y sí, yo creé ese diseño. El nombre explotó en la sala. Un director se atragantó con su café. Sandra palideció. Damián no se movió.
Solo la miró como si por fin hubiera encontrado lo que buscaba. Siéntate, dijo, señalando la silla central. Quiero escuchar todo. Y mientras ella se sentaba, por primera vez en esa empresa alguien escuchaba a Jimena. Lo hizo con calma, no por duda, sino con la gracia de quien cruza una línea prohibida. La tensión invisible vibraba en el aire. Nadie tecleaba, ningún teléfono sonaba. Incluso la recepcionista detrás del vidrio se detuvo al verla ocupar la cabecera de la mesa. Damián se inclinó hacia adelante, manos entrelazadas, ojos fijos en ella. Quiero entender algo, ¿cómo alguien con tu formación termina aquí? Ella inhaló profundamente. Sin dramatismos, solo verdad. Después de perder a mi hija en un accidente de auto, no pude volver a ser quien era, dijo en voz baja. Tenía 6 años. Se llamaba Lorena. En ese momento tenía un despacho privado, grandes contratos, una vida estable. Luego ella se fue, y yo me fui con ella. Vendí todo. Solo quería silencio. Un suspiro recorrió la sala. Trabajar aquí como conserje me dio espacio para sobrevivir. No tenía que hablar con nadie ni explicar por qué ya no era la arquitecta brillante. Pero el amor por la arquitectura nunca me dejó. Solo se volvió más silencioso. Sandra insistió, ¿y por qué no mencionaste tu título al contratarte? Teníamos un proceso. La respuesta de Jimena cortó como vidrio, llené todo con honestidad, pero nadie lee los currículums del personal de limpieza. Ustedes los hojean, sellan y siguen. Damián observó alrededor. Su expresión no cambió, pero algo en su interior sí. Creaste este proyecto como un ejercicio personal. No, respondió ella. Era una propuesta real. Estudié los diseños internos rechazados y los reimaginé usando los errores que vi. Lo imprimí de forma anónima para que lo juzgaran por su calidad, no por su autor. Él esbozó una leve sonrisa. Bueno, habló por sí mismo. Caminó hacia la ventana de piso a techo y se volvió a la sala. Aclaremos algo. Jimena, ya no formas parte del personal de limpieza. Desde hoy eres oficialmente parte del equipo de diseño. Y para el resto de ustedes, acaban de ser superados por alguien que ni siquiera tenía asiento en esta mesa. Golpe de martillo invisible. Algunos intentaron objetar. Ninguna palabra salió porque la verdad estaba allí, encarnada en la mujer a la que nunca habían visto realmente. Y por primera vez en mucho tiempo, Jimena sonrió. Esa mañana, la historia se propagó rápido por los pisos de Callister y Rojas. Los susurros se convirtieron en preguntas, ¿escuchaste lo de la conserje? En serio, ella diseñó eso. Pero lo que nadie sabía era cómo ocurrió realmente. Ese proyecto no llegó al escritorio del CEO por accidente. Jimena lo dejó allí a propósito, no por crédito, sino para probar algo más profundo. No solo sus habilidades, sino si la empresa era capaz de reconocer el genio sin un título. La noche anterior, cuando todos se habían ido, Jimena se quedó en el piso 32, en el viejo salón de ideas, donde los equipos jóvenes solían bromear porque ella entraba demasiado temprano a limpiar. Las luces parpadeaban. Las paredes estaban manchadas con ideas a medio borrar. Se sentó sola en la mesa del rincón, con una taza de café intacta al lado. Extendió los planos, alisó las páginas. Eran lo mejor que había creado desde que Lorena murió. Luego guardó el diseño en una carpeta limpia, sin nombre ni logo, y lo dejó en el piso 34. Si era suficientemente bueno, hablaría por sí mismo. Si no, nadie sabría que era suyo. Nunca imaginó lo que ocurriría después. De vuelta al presente. El CEO acababa de golpear la mesa, quiero al arquitecto, al verdadero, ahora. Todos se congelaron. Y desde el fondo de la sala se escuchó el suave sonido del carrito de limpieza. Jimena se detuvo, respiró hondo y levantó la mano. Al principio, nadie entendió. Algunos rieron nerviosamente. Otros pensaron que era una broma. Pero su mano permaneció firme y segura. Damián la observó y volvió a caminar hacia ella. ¿Estás diciendo que esto es tuyo? Sí, dijo ella. He sido invisible por mucho tiempo, pero ese diseño es todo lo que soy. Todo lo que nunca han visto. Él no se rió. No la ridiculizó. La miró como quien reconoce algo que no sabía que le faltaba. En ese momento, la dinámica de poder cambió. Su nombre estaba en los labios de todos, Jimena Morales. Algunos corrieron a buscarla en internet.
Otros susurraban, intentando recordar si alguna vez le habían mirado a los ojos. Pero nadie sabía realmente quién era. Mientras Damián le pedía que explicara los detalles técnicos del proyecto, algo más comenzó a surgir. Antes de hablar de especificaciones, Jimena compartió su historia. Nací en Newark, Nueva Jersey. Mi padre era carpintero. Mi madre trabajaba en cuidado de ancianos. Crecí entre serrín y botas de trabajo. Mi padre solía decir, todo lo que vale la pena construir se empieza con una base sólida, incluso las personas. Pausa breve. Desde los 14 años hacía bocetos de edificios en mis cuadernos. A los 17 obtuve una beca completa en el MIT. Pensé que mi sueño se hacía realidad. Pero incluso allí aprendí que ser buena no era suficiente. Tenía que ser impecable. Y aún así, me trataban como una excepción. Su voz permanecía fuerte, cargada de décadas de presión. Me gradué con honores, gané premios, abrí mi firma, conseguí contratos, pero cada vez que entraba a una sala de juntas me preguntaban si era la asistente, no la arquitecta. Algunas miradas se bajaron a la mesa. Nadie podía negarlo. Todos habían hecho las mismas suposiciones. Después vino el peso más grande. Mi hija, Lorena, era mi luz, 6 años. Le encantaban los edificios. La llevaba a las obras, la dejaba dibujar conmigo. Un día estuve enferma. Ella fue con mi antiguo socio a un sitio. Se pasó un semáforo en rojo. Hubo un accidente. Ella murió al instante. Él sobrevivió. Se escuchó un jadeo al fondo. Jimena dejó respirar las palabras. Después de eso, desaparecí. No soportaba ver planos. No podía pensar ni hablar. Tomé este trabajo de conserje porque me permitía ser invisible. Pero nunca dejé de dibujar. Por las noches, sola, en silencio, como si aún le mostrara a mi hija los edificios que soñaba. Damián no parpadeaba. Por eso este edificio se ve diferente. Porque nació del dolor, de la memoria, del amor, murmuró un ejecutivo. Entonces Damián sacó algo de una carpeta. Esta es tu oferta formal, dijo. Arquitecta principal, control total del proyecto de Boston. Pero antes de que pudiera aceptar, Sandra intervino, ¿de verdad vas a ponerla a cargo de un diseño multimillonario? Damián se volvió hacia ella, con voz cortante como un bisturí. No. Voy a poner a la arquitecta a cargo. A la misma a la que tú y toda esta empresa ignoraron durante 5 años. Jimena no se vanaglorió. Solo sonrió con suavidad, como alguien que por fin entra en su propia piel. Esa noche, Jimena llegó a casa más tarde de lo habitual. Su departamento en Harlem era pequeño, gastado en las orillas, pero limpio y en paz. Un santuario silencioso, no lleno de cosas, sino de supervivencia. Colocó el uniforme de conserje sobre el respaldo de una silla de cocina, luego se sentó al borde de la cama y, de debajo del armario, sacó una caja de cartón ajada. Dentro estaban los restos de una vida que la mayoría nunca imaginaría que le pertenecía. El título del MIT, Premios Enmarcados, Cartas de Recomendación de Arquitectos de Primer Nivel y, doblado con cuidado en la parte superior, un dibujo con crayones de una niña, un edificio en forma de flor con una nota escrita en lápiz rosa, mami, quiero vivir en algo que tú diseñes. Lorena. Jimena tocó el papel con cuidado, sonriendo entre lágrimas. Tomó un portarretratos polvoriento escondido detrás de unos libros en el estante. La cara radiante de Lorena lo llenaba, trenzas pequeñas, overol de mezclilla, sosteniendo un casco de seguridad el doble de grande que su cabeza. Esa foto era el combustible de Jimena. Lo que la mantuvo dibujando a través del duelo, durante las noches en que incluso respirar parecía imposible. Pero el mundo no solo le había arrebatado a su hija. También había borrado a Jimena. Tras el accidente, los titulares apenas la mencionaron. El responsable, su socio, Bruno Beltrán, se marchó libre. Se llevó sus contactos, sus diseños, su reputación. Incluso usó uno de sus conceptos inéditos para lanzar una firma nueva que ganó contratos de la ciudad. Jimena no luchó. Estaba demasiado rota. Desaparecí, susurró para sí, mirando la foto. Porque este mundo no deja que mujeres como yo empiecen de nuevo. No 2 veces. Y, sin embargo, algo había cambiado. Aquella mañana, la reunión con Damián Paredes, el reconocimiento, la sala que por fin la vio y, más que eso, la promesa silenciosa que le hizo a Lorena.
Jimena abrió su viejo cuaderno de bocetos, el que mantenía escondido. Pasó páginas con ideas a medio terminar hasta llegar a una en blanco. Con un lápiz, dibujó un edificio nuevo, una flor que brotaba del concreto. En la parte superior de la página escribió, para todas las voces que fueron silenciadas antes de poder ser escuchadas. A la mañana siguiente, volvió a Callister & Rojas, no con un trapeador, sino con propósito. Y cuando entró al piso de diseño llevando su nueva credencial que decía, consultora creativa, la gente no sabía si mirarla, sonreír o esconderse. Porque ahora Jimena no era solo la mujer a la que pasaron por alto. Era la verdad que ya no podían ignorar. Ese martes, todos los diseñadores senior de Callister y Rojas fueron convocados a la sala de conferencias del último piso. La energía era espesa. Algo se venía. Damián estaba al frente, brazos cruzados, de cara a la sala llena de arquitectos y líderes de proyecto. Y a su lado, sentada con calma y con nada más que una libreta de cuero gastada en las manos, estaba Jimena. Esta vez, sin uniforme, una blusa negra limpia, el cabello recogido. No necesitaba armadura. Ella misma se había convertido en una. Algunos se burlaron en voz baja. Otros intercambiaron miradas de duda, hasta que Damián por fin habló. Han tenido semanas para presentar diseños para el Centro de Innovación de Boston. Hasta ahora, he visto nada más que conceptos a medio coser y pensamiento reciclado. Miró alrededor. Así que haremos lo siguiente, cada quien tendrá una hora. Sin equipos, sin software, solo cerebro, visión y papel. El reto, crear un espacio que fusione sostenibilidad, acceso público y audacia arquitectónica dentro de una zona urbana altamente restringida. Luego, volviéndose hacia Sandra, que seguía rígida al fondo, añadió, y sí, Jimena participará. Se oyeron susurros de protesta. En serio, ni siquiera está en nuestra división. Esto es ridículo. Pero Damián no se inmutó. Quien tenga miedo de competir contra talento puro puede entregar su gafete ahora mismo. La sala se aquietó. Jimena abrió su libreta. Sin laptop, sin internet, sin ruido. Cerró los ojos un momento y luego empezó a dibujar. Su lápiz se deslizó con una confianza fluida. Mientras otros buscaban reglas y libros de referencia, el diseño de Jimena fluyó como si siempre hubiera existido dentro de ella, esperando justo este momento. El tiempo corrió. Algunos pasaron detrás de ella para espiar, intentando robar ideas. Otros susurraron que su método era anticuado, demasiado artesanal. Pero cuando la hora terminó y Damián le pidió presentar primero, nadie estaba preparado para lo que vio. Caminó hacia el tablero y fijó su dibujo, un centro público de investigación con jardines elevados, vidrio solar reflectante, corredores de ventilación natural y un atrio central con forma de flor abierta, inspirado en el dibujo de su hija. No es solo un edificio, dijo Jimena. Es un espacio de sanación. Un lugar donde las comunidades se sientan bienvenidas, no excluidas. Silencio. Damián recorrió la sala con la mirada. ¿Alguien aquí tiene algo más original, más visionario, más humano? Nadie habló. Ni siquiera Sandra. El silencio que siguió a la presentación de Jimena ya no era de incredulidad. Era de incomodidad. Las personas en esa sala, con salarios de 6 cifras y títulos enmarcados, se vieron obligadas a enfrentar una verdad que no querían admitir. Habían sido superadas, no por una rival, sino por alguien a quien nunca consideraron competencia. Sandra, aún sentada al fondo, cruzó los brazos con fuerza, su voz destiló agresividad pasiva. Es un concepto bonito, claro, pero no es práctico. Un buen boceto no significa que sea estructuralmente sólido. Damián se volvió hacia ella lentamente. ¿Estás diciendo que el diseño más visionario que he visto en 5 años necesita tu aprobación para importar? Ella titubeó. Digo que debemos seguir el protocolo. Él dio un paso más. No. Estás diciendo que todavía no puedes aceptar que pasaste por alto a una genio. Archivaste su currículum, ignoraste sus credenciales y la dejaste limpiar nuestras oficinas mientras, en silencio, superaba a cada arquitecto de este edificio. La sala se congeló. Nadie salió en defensa de Sandra porque, en el fondo, todos eran parte de ello. Todos culpables de ver a través de Jimena, de ver un trapeador en lugar de una mente. Damián caminó a la cabecera y colocó una carpeta formal sobre la mesa. Estos son los papeles de la promoción de Jimena. Desde ahora es la diseñadora principal del proyecto de Boston. Jimena permaneció sentada. No sonrió. No se pavoneó.
Simplemente ocupó por completo el espacio que le dijeron que no era suyo. Sandra lanzó un último intento, ¿y qué? ¿Ahora contratamos conserjes para dirigir departamentos creativos? ¿Qué sigue? ¿Dejar que los pasantes construyan las cimentaciones? La sala miró a Jimena. Ella miró a Sandra a los ojos y dijo, con calma, quizá el siguiente paso sea enseñar a las y los ejecutivos a ver por debajo de sus propios techos. La frase golpeó duro. Incluso Damián esbozó una ligera sonrisa. Volvió a mirar a Sandra, gracias por tus servicios, pero tu idea de liderazgo no encaja con el futuro que estamos construyendo. Estás despedida. Efecto inmediato. La mandíbula de Sandra cayó, pero sabía que la sala había cambiado y ya no estaba bajo su control. Al salir, Jimena se puso de pie y, por primera vez, caminó por ese piso no para fregar sus esquinas, sino para rehacer su futuro. 2 días después, Jimena fue llamada a la sala privada del consejo de la firma. Todo era vidrio y horizonte. El tipo de espacio que solo había limpiado, al que nunca la habían invitado. Damián esperaba, con una carpeta elegante en la mano y su nombre impreso en letras doradas. El consejo aprobó tu promoción, dijo. Desde ahora eres directora creativa senior de la iniciativa Boston. Gestionarás un equipo de más de 50 personas. Jimena respiró, miró el horizonte de Manhattan y luego negó levemente con la cabeza, acepto, pero tengo una condición. Damián alzó una ceja, te escucho. Ella colocó su propia carpeta sobre la mesa. Nada ostentoso. Dentro había portafolios, notas, nombres, quiero formar mi propio equipo, no solo con los sospechosos de siempre. Quiero gente como yo. Personas que nunca tuvieron la oportunidad porque no venían de la escuela correcta ni vestían la ropa correcta. Damián escuchó, intrigado, ¿estás hablando de reclutar fuera del sistema? No, dijo Jimena. Hablo de abrir el sistema en canal. Hay una mujer en Queens que diseña parques infantiles públicos a mano, pero nunca ha tenido una entrevista formal. Hay un inmigrante haitiano en Brooklyn con título acreditado en arquitectura, pero está acarreando cemento en obras. Hay un chico en el Bronx que reconstruyó el jardín comunitario de su cuadra sin fondos, sin reconocimiento, solo con visión pura. Lo miró a los ojos, los quiero a ellos, porque el futuro no debería ser construido por gente que solo conoce el último piso, sino por quienes entienden la cimentación. Damián se tomó un momento y luego cerró lentamente la carpeta dorada, de acuerdo. Construyámoslo a tu manera. Y con ese apretón de manos, Jimena no solo aceptó un cargo. Reescribió las reglas. La semana siguiente, Callister & Rojas presentó una división de diseño completamente nueva. El equipo vestía ropa sencilla, cargaba mochilas, no portafolios, pero su trabajo era revolucionario. Y en cada gafete que llevaban, figuraba el mismo símbolo al pie, Proyecto Raíz, el talento crece aquí. Meses después, la multitud se congregó en el centro de Boston, periodistas, arquitectos, políticos, estudiantes y personas que no suelen verse en inauguraciones con corte de listón, trabajadores de limpieza, cocineros de cafetería, enfermeras del turno nocturno, quienes limpian después de los discursos. Pero ese día estaban en primera fila. Porque esto no era otra presentación corporativa, este edificio significaba algo. Un centro de innovación y acceso público. Un espacio diseñado para usarse, no solo para admirarse. Un edificio que no parecía caído del cielo sobre la comunidad, sino nacido desde el suelo. En el escenario, Damián tomó el micrófono. Cuando vi por primera vez el plano de este lugar, pensé que era imposible. Luego conocí a la persona que lo diseñó y entendí que lo verdaderamente imposible era seguir fingiendo que el talento solo tiene una apariencia. Se volvió hacia el lateral del escenario. Por favor, den la bienvenida a nuestra arquitecta principal, fundadora del Proyecto Raíz, Jimena Morales. Los aplausos estallaron, fuertes, largos, auténticos. Jimena subió con paso tranquilo. Llevaba un sencillo vestido azul marino, el cabello recogido y una pequeña flor blanca prendida al hombro, como las que dibujaba Lorena. Tomó el micrófono, hizo una pausa y comenzó. Pasé años limpiando los pisos de esta industria, pero lo más difícil no era el trapeador. Era ser invisible. Caminar cada día por un edificio que soñaba con diseñar, sabiendo que nadie me veía. La multitud guardó silencio, atenta a cada palabra. Este centro es para mi hija, Lorena. Ella creyó en mí incluso cuando yo no una vez me dijo que quería vivir en algo que yo diseñara. Y ahora lo hace.
Jimena miró a la gente de la comunidad reunida, madres con niños, artistas locales, maestras y maestros, soñadores, luchadoras y luchadores. Esto no es solo arquitectura. Es redención. Es un lugar que dice, te vemos. Te valoramos. Construimos esto para ti y contigo. Cuando bajó del escenario, no fue a la carpa VIP. Caminó directamente hacia el equipo del Proyecto Raíz, arquitectas y arquitectos de todos los orígenes y barrios. Y, antes de entrar al edificio, se quitó el gafete, lo volteó y escribió con pluma, para Lorena. Esto lo construimos juntas y juntos. Ese día nació un nuevo plano. No para edificios, sino para lo posible. Si crees en historias que inspiran, desafían y dan voz a quienes a menudo no son escuchados, suscríbete. Vienen más viajes poderosos y nos encantaría que nos acompañes.